porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje de la Biblia nos muestra claramente las jerarquías del ejército de las tinieblas. Nos habla de principados, de potestades, de gobernadores y de huestes de maldad. Cuando se refiere a principados es más exactamente a reinos, territorios o regiones en los que ellos ejercen dominio y delimitan su área de influencia, y son también llamados espíritus territoriales. Son enviados por Satanás para impedir el propósito de Dios en las naciones. Un claro ejemplo lo vemos allí en Daniel 10:13, cuando el ángel Gabriel se aparece a este y le explica que desde el momento que empezó a ayunar y a orar, pidiéndole a Dios claridad y sabiduría en los sucesos que acontecerían a su pueblo en los postreros días, la respuesta había salido, pero que el príncipe de Persia se le había opuesto durante 21 días, de manera tal que Miguel, uno de los principales príncipes guerreros, debió ir en su auxilio y había quedado allí batallando contra este príncipe de Persia mientras él iba a darle la respuesta. Esto es muy claramente un demonio, un espíritu territorial de las tinieblas. Dice también que él debe volver y continuar esta batalla y que luego vendrá el príncipe de Grecia. Lo que nos hace ver que es una batalla continua, una batalla constante, que están en batalla y no es coincidencia que hablen de el demonio territorial sobre Persia y de ese espíritu territorial sobre Grecia. Cuando precisamente en este pasaje de Daniel 10 se menciona a Ciro como rey de Persia, y si nosotros hacemos un recorderis, allí en Isaías 44, 28 y 45 se menciona a Ciro como un instrumento que Dios tiene para reedificar Jerusalén y reconstruir el templo, además de darle libertad a su pueblo de la esclavitud de los babilonios. Es interesante ver cómo desde tiempo atrás vienen estas huestes de maldad batallando por impedir que estos sucesos se den, que estos acontecimientos se den. Pero podemos ver por la palabra de Dios que ciertamente hubo victoria de parte de Dios, de parte de sus ángeles, sobre estos de espíritus territoriales. Nos habla también este pasaje sobre potestades. Son fuerzas de maldad que se van haciendo fuertes, por así decirlo, en la medida en que el hombre se lo va permitiendo, en que el hombre le va cediendo terreno. Ellos ejercen su autoridad seduciendo al hombre con engaños y con mentiras, inclinándolo hacia el pecado, y van concentrando sus fuerzas y van levantando asentamientos de manera tal que crean fortalezas, no solamente en los territorios o en las naciones, sino también en el corazón de los hombres. Dentro de los países, en las ciudades, en los municipios, vemos con claridad cómo de una ciudad a otra se ve la tendencia, así sean fronterizas, la tendencia de unas a cierto pecado y la tendencia de otra hacia otra clase de pecados.
Ahí con claridad vemos en unas zonas que predomina la violencia, la guerra, las batallas, los conflictos, cuando en otras regiones predomina la hechicería, la magia, el ocultismo. Y esto acarrea ciertamente hambres, ruina, pobreza absoluta, y asimismo nosotros podemos mirar a América Latina. América Latina, el flagelo de América Latina es las drogas, la prostitución, la religiosidad, que es otro mal que aqueja a los pueblos, les impide ver la gloria de Dios, de ver a Jesucristo, de recibirle como Salvador, y la corrupción. Estas potestades, estas fuerzas del mal, pervierten instituciones, pervierten gobiernos y hasta se cuelan en las iglesias engañando, disfrazando el culto a Dios con legalismo, con hipocresías y otra clase de males, trayendo al interior mismo, generando malestar, malos entendidos, desacuerdos, problemas, conflictos, pecados ocultos. Todo esto es manipulación de estas fuerzas de maldad. Las huestes de las tinieblas son legiones, son gran número de espíritus malignos, y ellos no operan sueltamente como una rueda suelta, no, se mueven de acuerdo a un plan prediseñado. Según las estrategias de Satanás, atacan regiones, atacan personas diario y constantemente, afligiendo, si son creyentes, afligiéndolos, desanimándolos, desalentándolos, poniéndole enfermedades físicas y en algunos casos reteniéndoles su economía, para impedirles el gozo, para impedirles libertad, para hablar y predicar el evangelio y testificar de las maravillas de Jesucristo en la vida del creyente. En la mayoría, en la humanidad y en la sociedad, encegueciéndolos, trayendo oscuridad en sus vidas de manera tal que a lo malo llaman bueno y abiertamente atacan los principios, la moral, y se oponen a todo lo que sea bueno, se oponen a todo lo que sea virtuoso, sin ningún miramiento. Y es así como nosotros vemos proliferando la homosexualidad bajo la aprobación de los distintos gobiernos. Es así como vemos el aborto también aplaudido por la sociedad, levantando argumentos humanos, ignorando los preceptos, la palabra de Dios, pasando por encima de los derechos de la vida. Esta conducta réproba, esta conducta es de admirar, es decir, de completo asombro de ver cómo grandes masas se mueven en contra de la moral y de los principios, y lo hacen de una manera que si no tuviéramos nosotros las bases morales, el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, diríamos que llevan la verdad. Pero es necesario llegarnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Si nosotros miramos un poquito más este pasaje que leímos al comienzo, vemos que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y sigue diciendo que estemos firmes en la verdad y con la verdad, en la justicia, en el evangelio, en la fe, esgrimiendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, lo necesario que es irnos a esta palabra, no abrir la Biblia y tenerla abierta allí en la sala o en la habitación en las horas de la noche, porque por sí sola es
sería un libro más. Lo interesante de este libro es que usted lo lea, lo comparta en familia, que usted lo escudriñe, que usted lo investigue, que usted se apropie de esta palabra y de sus promesas, porque allí encontramos promesas maravillosas, palabras de vida, de aliento, cuando el Señor a través de sus apóstoles y de sus siervos nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y lo vemos claramente allí, el príncipe Miguel, guerrero, que se levanta a pelear en favor de una nación. ¿Y cuántos alrededor del mundo batallan en favor de la humanidad, en favor del hombre? Ese amor tan grande que Dios tiene para con los hombres. Por eso la importancia de llegarnos a la Biblia, de hacernos, de apropiarnos de esas promesas, de asirnos, digo, tomarlo como un asidero, como ese refugio, porque la familia es y está siendo atacada duramente. Hay huestes de maldad que se llegan a las familias, se radican en una familia creando división, contienda y generando desacuerdos de manera tal que divide y va dañando desde adentro hacia afuera. La importancia de leer en familia, esto de reconocer que en Cristo nosotros tenemos protección en su verdad, en su palabra, en sus promesas y en su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Entonces, si hablamos de estas huestes de maldad, no hay que temer. No hay que decir qué miedo y en las noches no puedo dormir porque el temor sobrecoge mi corazón. No. Quiero decirte que tenemos de nuestro lado al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que no es sino que tú confíes en Él y que abras su corazón. La palabra del Señor también nos enseña que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. De manera que si tú clamas a Él, si tú te proteges en la oración, si tú te llegas a esa comunión con Dios, a hablarle, a expresarle tu necesidad y tu angustia, Él te va a responder de manera maravillosa. Hay protección en Jesucristo, en su nombre precioso, hay protección en su palabra y hay protección en su presencia cuando tú te llegas a Él buscando dirección, buscando protección, buscando ayuda. Si el video te gustó, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Puedes dejar tu opinión en los comentarios. Si tienes más inquietudes, puedes suscribirte y sígueme en las redes sociales.